Judas. De los apóstoles, habían dos Judas. Judas, hermano de Jacobo, dice allí en Lucas 6:16, y Judas Iscariote. Pero también en Mateo 13:55, ahí quiero invitarles a ir, en Mateo 13:55, nos habla que este Judas, el que escribe esta carta, esta epístola, Mateo 13:55, dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Entonces este Judas que escribe esta carta es el medio hermano del Señor Jesucristo. Al principio del ministerio del Señor Jesucristo, este hermano, Judas, no creía en Jesús. Busque por favor en Juan capítulo 7, versículo 1 al 5, y a ver si algún hermano me quiere ayudar. Juan capítulo 7, versículos 1 al 5. Mejor lo leo yo, perdón, por los hermanos que están en casa. Dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Le dijeron sus hermanos, los hermanos de Jesús, aquí hablan a Jesús, y le dicen ellos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y aquí Juan dice algo de los hermanos de Jesús, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces los hermanos de Jesús, y considerando a este Judas, no creían en él. Y más aún, ellos llegaron a pensar que Judas, o sea que Jesucristo, estaba loco. En Marcos 3:21 dice así: dice, cuando lo oyeron los suyos, es decir, sus hermanos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. O sea, no solamente no creían en él, sino que ellos estaban pensando que Jesús se había vuelto loco. ¿Ya? Y ahora, ¿por qué no creían en él? ¿Por qué no creían en él? Tenemos que pensar que Jesús vivió con su familia, con su madre, con sus hermanos, hasta los 30 años. Y él fue un hombre normal, fue un hijo normal, él tenía su trabajo, él era un carpintero, y de los buenos carpinteros, y tenía sus hermanos, tenía sus hermanas, y él vivió una vida normal en casa. Por ahí surgen ideas o leyendas de las cosas que Jesús hizo antes de manifestarse. Los mormones dicen que en ese tiempo que nada se sabe de Jesús, él fue de Israel a Norteamérica. Por ahí contaba una leyenda de que varias actividades y travesuras de Jesús cuando él era niño. Pero la Biblia no dice nada de eso. Él fue un hombre normal. Entonces, sus hermanos, todos sus hermanos, que eran como 8 o 9 hermanos, vieron en Jesús un hombre normal. Era el hermano mayor de la casa. Era el hermano mayor. Y él fue un hombre normal. Y entonces, cuando él cumplió los 30 años y comenzó su ministerio, es que las cosas cambiaron diametralmente. Fueron completamente distintas. Dieron un giro completo. Él se hizo de 12 discípulos, se hizo de seguidores, comenzó a hacer señales,
se enfrentaba con la clase religiosa y política de la nación, y eso probablemente desconcertó a su familia, a sus hermanos. Y es por eso que ellos empezaron a dudar por las cosas que estaban sucediendo. Y Judas no creyó en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, hasta que Él resucitó de entre los muertos. Y no solamente Él, sino que también sus hermanos creyeron en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Mesías. Entonces, reconociendo, y aquí Judas y sus hermanos reconocieron que Jesús era más de lo que ellos estaban pensando. Ellos pensaban que solamente era el hermano, un hombre normal. Pero cuando Cristo murió y resucitó, es que ellos vieron a Jesús como en realidad Él era el Señor, su Creador, su Salvador. Ahí en Hechos, capítulo 1, versículo 12, en Hechos 1:12, aquí vemos a todos sus hermanos esperando la promesa del Salvador. Hechos 1:12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En realidad debe haber sido al principio triste para Jesús, porque Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, ¿no es cierto? Y bueno, Él anhelaba que el mundo, Él vino para salvar al pecador. Y yo creo que en su corazón anhelaba que los primeros salvos fueran ¿quiénes? Su familia, su madre, sus hermanos. Y es lo mismo que yo pienso y creo que usted que está aquí presente y los que están en casa, que claro, queremos que el mundo, mucha gente sea salva, pero ¿quiénes queremos que los primeros que sean salvos? Los que están en casa, ¿cierto? Mi mamá, mi papá, mi esposo, mi esposa, mis hijos que no son salvos, mis parientes que no son salvos, quisiéramos que ellos fueran salvos. Y para Jesús debe haber sido triste de que sus hermanos no creyeran en Él, que no lo vieran como en realidad Él era. Y entonces al final vemos aquí que ellos y Judas en este caso, Él era más que su hermano, era el Señor, el Salvador. Como decía recién, esta carta está dirigida a la iglesia de Cristo en todo lugar, en toda época, en todo tiempo. Ya que lo que advierte Judas en esta carta es los peligros que se están cerniendo sobre la iglesia. En ese tiempo, recién comenzando la iglesia, y como ha sido hasta en nuestros días hoy, los peligros de los falsos apóstoles y las falsas doctrinas en la iglesia que estaba recién naciendo, como lo es hoy en día. Y el propósito de Judas de escribir esta carta es hablar del peligro que corre la iglesia, de los falsos maestros, de la falsa doctrina, y alienta a la iglesia a que luche por la sana doctrina y por la verdad. Ahí en 1 Timoteo 3:15, en 1 Timoteo 3:15, dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios,
que la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Una responsabilidad, hermanos, de nosotros, de la iglesia de Cristo, es ser defensores de la verdad. Defensores de la verdad. Y ese es el propósito de Judas al escribir esta carta, que nosotros como creyentes en lo personal y como iglesia sepamos que tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad es ser baluartes de la verdad, defensores de la verdad, que se nos demanda, ¿cierto?, fidelidad a la palabra de Dios, lealtad a la palabra de Dios, y hermanos, también valentía y coraje. O sea, pararse por la verdad. Y cuando nosotros, como creyentes en particular, escuchemos, sepamos de alguien que es una persona con autoridad en sus opiniones y está enseñando algo que es contrario a la Escritura, nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de pararnos y, ¿cierto?, acusar el error y la falsedad. Esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro deber, y se nos demanda lealtad. Y hermanos, yo les digo, hoy en día la apostasía está a una carrera galopante. O sea, la apostasía y la falsedad, hermanos, uno se mete a las redes sociales y uno va a escuchar cada error, cada falsedad, y lamentablemente los creyentes a veces, en vez de pararse por eso, ceden, guardan silencio, se callan, no dicen nada. ¿Por qué? Porque uno sabe que si uno va a denunciar el error y al falso maestro, uno se va a echar a la gente encima, y a veces uno se acobarda, y uno no debe acobardarse, sino que uno tiene que defender la palabra de Dios. Y por eso Judas está escribiendo esta carta para usted y para mí, la que vio hace casi 2000 años atrás, pero es vigente para usted y para mí. Y damos gracias a Dios porque durante estos 2 milenios la iglesia de Cristo, creyentes fieles a la palabra de Dios, valientes, defendieron el error, defendieron la verdad en contra del error. ¿Y cuántos murieron por causa de eso? Y esa es nuestra responsabilidad hoy. Y hermanos, por eso, como decía al principio, los días que estamos viviendo hoy son los días donde la apostasía, hermano, ha crecido de una manera impresionante. Y esa es nuestra responsabilidad: denunciar la falsa doctrina y denunciar a los falsos maestros. Entonces, ese es el gran rasgo, ¿cierto?, la introducción para esta carta. Vamos a ver esta mañana versículos 1 y 2. Solamente eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, versículos 1 y 2 de Judas. Hermano, mire, ¿usted sabía que existe la unción de la pelota? Hay una pelota ungida y está el pastor ahí en el templo y hace correr la pelota y para todos los hermanos, y el que toca la pelota es ungido. Bueno, y hay tanta aberración, hermano, tanta aberración. Escuchaba, entrevistaban a una persona con un líder de opinión cristiano, entre comillas, y él decía que debíamos ser más abiertos y abrazar a todas las religiones. Hermanos, por eso vuelvo a insistir, este es el propósito de la carta: cuidarnos de los engaños y defender la verdad, levantarnos por la verdad. Bien, Judas 1 y 2 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo,
a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Y Judas se presenta aquí y dice, lo primero que dice, Judas, ¿qué dice? Siervo de Jesucristo. Uno podría escribir algo así y decir, Freddy, hermano de Jesús. ¿Ah? ¿Cierto? Porque uno se granjea una honra con eso, ¿no? Pero Judas dice, Judas, siervo de Jesucristo. Y esto muestra la humildad de él, la humildad de Judas, al decir así. Y se presenta como siervo de Jesucristo, esclavo de Cristo, el doulos de Cristo, un sirviente de Jesús. Hoy en día la palabra siervo no es como era en ese tiempo. Hoy en día se presenta, aquí está el siervo Freddy, y es una honra. ¿Sí? Y ahí uno se presenta, es siervo. No, pero siervo es un sirviente. Es decir, ahora presentamos al pastor, al sirviente de la iglesia. Como uno entraría avergonzado, ¿no es cierto? Pero aquí Judas se presenta como el siervo, como el sirviente de Jesucristo. ¿Ya? Él sabía que él no se sometió, él no se estaba sometiendo a su hermano mayor. Usted sabe lo que eso significa, ¿no? Pero ¿cómo si ese, aunque yo soy tu hermano mayor, me tiene que hacer caso? No, yo no le hago caso a mi hermano mayor o a mi hermana mayor. Aquí Judas sabía que Jesús no era su hermano mayor. Él sabía que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que priorizó aquí Judas? ¿Fue su sangre sanguínea? No. Lo que priorizó él fue su sangre, la sangre salvífica. Jesús era más que su medio hermano. Jesús era y es Dios. Y entonces eso es lo que Judas entendió. Y Pablo dice, y si aún a Cristo conocimos en la carne, ya no lo conocimos así. Y eso es lo que Judas le estaba diciendo. Yo conocí a Jesús de esta manera, pero ya no lo conozco de esa manera. Ahora yo sé quién en realidad Él es. Es el Verbo eterno, el Verbo que se encarnó en María, y es el Señor y el Salvador. Y entonces por eso Él se presenta como el siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Y hermano, mi pregunta para usted y para mí, ¿usted es siervo de Cristo? O mejor dicho, ¿usted es sirviente de Cristo? ¿Somos en realidad sirvientes de Cristo? La Biblia dice que Dios nos ha hecho sus siervos, pero la pregunta es, ¿en realidad somos sus sirvientes? Es distinto, ¿verdad? Porque un sirviente está dispuesto para servir a su amo, a su Señor. Y a veces nos sentimos más los amos del Señor que su sirviente. Señor, te pido esto, Señor, te pido esto, Señor, te pido esto. Y Dios dice, bueno, ¿y tú cuándo haces algo por mí? Como dice el himno que cantamos. ¿Ya? Y entonces Él se presenta, Judas, siervo de Jesucristo, pero luego agrega, y hermano de Jacobo. Ahora se identifica así con alguien, hermano de Jacobo. Este Jacobo, cierto que también era medio hermano de Jesucristo, quien escribió la carta de Santiago. Él era el pastor de la iglesia en Jerusalén. La iglesia la primera iglesia, la más importante en Jerusalén, y Jacobo era su hermano. Y él se presenta así como
Judas, hermano de Jacobo. Ahora me pregunto, ¿por qué él sí hace esto? ¿Por qué él toma el nombre de Jacobo como alguien a quien recurrir? Y probablemente era para darle cierta autoridad a su epístola. Porque alguno preguntaría, y era correcto que se hiciera, ¿no? Porque llegaban las cartas, las epístolas a las iglesias. Bueno, ¿y quién es este Judas? Para creerle, es como el currículum, ¿cierto?, que uno presenta, o los, ¿cómo se llama? Cuando uno pide, ¿cómo? Referencias, ¿ya? Que le dan cierto peso a lo que yo estoy presentando. Entonces, eso es lo que está haciendo Judas al presentarse como hermano de Jacobo, que cuando las personas leyeran la carta y leyeran Judas, hermano de Jacobo, entonces dijeran, entonces la podemos leer, la podemos considerar, ¿ya? Y eso es lo que hace Judas. Así se presenta Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y ahora luego dice a quién él está escribiendo. Le dice a los llamados en Dios Padre y guardados a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y aquí Judas nos da tres cosas que nos hablan de la seguridad del cristiano, ¿ya? Llamados, santificados y guardados. ¿Ya? Llamados, santificados y guardados. Entonces Judas identifica a los creyentes con estas tres declaraciones. Son tres cosas que ocurren en cada creyente que tiene una salvación genuina y verdadera. Dice a los llamados, a los santificados y a los guardados. No es algo que el creyente hace. El creyente recibe estas cosas. El verdadero creyente recibe estas cosas. ¿Qué es lo que recibe? Primero, llamados. Llamados. Esto muestra, hermano querido, que la salvación comienza con el llamado de Dios, ¿ya? No lo estábamos buscando. La Biblia dice que el mundo no busca a Dios. Y Jesús dijo, yo he venido a buscar lo que se había perdido. El hombre no busca a Dios. Dios es el que está llamando a las personas, ¿ya? Y hermano, usted está aquí esta mañana. Si usted ha sido salvado por la gracia de Dios, no es que usted un día, yo estaba buscando al Señor y lo encontré. No. Mire, en 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, hay un llamado, es el Dios que nos está llamando. Y hermanos, Él está llamando a las personas a la salvación. Él está llamando, no es que las personas estén buscando, Dios es el que está llamando. Por eso Judas dice, a los llamados. Y hay un llamado general. Jesús dijo, venid a mí, ¿qué dice? Todos los que estáis trabajados y cargados. Hay un llamado general. El versículo que veíamos hace unas semanas atrás, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, hay un llamado general. O sea, Dios llama al mundo a la salvación. Dios llama al mundo a la salvación. Pero hay un llamado que es eficaz. Hay un llamado que es eficaz, que ocurre cuando la palabra de Dios y el Espíritu de Dios obran en el corazón de aquel que Dios está llamando. ¿Y esto qué hacen? Responden a ese llamado. ¿Cómo responden? Creyendo.
Recordamos a la mujer samaritana la semana pasada, ¿verdad? Jesús le estaba abriendo la palabra a su corazón. Y Jesús le dice, mujer, créeme. ¿Qué hizo la mujer? Ante la verdad de la palabra de Dios, creyó y fue transformada. Respondió. ¿A cuántos Jesús les predicó el Evangelio? ¿Cuántos estaban en el aposento alto? 120. ¿Y qué pasó con todas las otras multitudes? A los que él llamó, no creyeron. No creyeron. Entonces hay un llamado general, pero hay un llamado eficaz para aquellos que oyen el llamado, son tocados por la palabra, el Espíritu obra en su corazón y ellos ¿qué hacen? Responden a ese llamado. Entonces hay una responsabilidad. No es que las personas son salvas en contra de su voluntad, sino que Dios obra por la palabra y ellos deben responder creyendo en ese llamado. Spurgeon dijo, lo he sentido aquí en este corazón. Tengo el testimonio del Espíritu dentro y sé que es una cosa de poder porque me ha vencido. Eso me ha doblegado. Entonces el Espíritu obró en su corazón y él respondió a ese llamado. ¿Pasó eso con usted? Pregunto, ¿pasó eso con usted? Si todavía no, puede hoy día, ¿cierto?, oír el llamado. Pero aquello que el Evangelio fue presentado y usted vino a salvación es porque Dios le llamó y usted respondió y Dios cambió su vida. ¿Ya? Dice a los llamados, y la Biblia dice, muchos son los llamados, pocos los escogí. Hermanos, no todos responden al Evangelio. Veía una foto hace unas semanas atrás, cuando quemaron hace poco dos iglesias católicas. Y vi una foto que habían escrito, que decía, muerte al Nazareno. Muerte al Nazareno. Hermanos, esa es la actitud del mundo hoy. No quieren a Dios, no quieren a Cristo. Al contrario, lo odian, lo aborrecen, rechazan la palabra de Dios y quieren borrar todo vestigio de la palabra de Dios, de los valores y principios de la palabra de Dios. Y por eso yo hago un llamado a los padres, a las madres, queridos hermanos y hermanas, cuiden a sus hijos. Los días que vienen son difíciles. Todas las leyes van con un solo objetivo: que usted no sea el responsable de sus hijos, que usted no críe a sus hijos, que usted no enseñe a sus hijos, sino que sean los gobiernos y las autoridades los que enseñen y eduquen a sus hijos. Quieren hacer entender que los hijos no son suyos, sino son del gobierno y de las autoridades. Entonces los días que estamos viviendo son difíciles, hermanos. Entonces eso muestra, hermanos, que aunque el Evangelio hay que predicarlo, la gente no cree, no quiere creer. No quiere creer. Entonces dice a los llamados. Y hermanos, piensen esto. ¿Quién era usted? ¿Era mejor que otros para que Dios lo llamara a usted a la salvación? ¿Usted conoce de personas que son mejores que usted? No sobra los dedos de las manos para contar a tanta gente que es mejor que uno, ¿cierto? Y ahí decimos, no, pero si él es un pan de Dios. Y decimos, no, en realidad él o ella es en el cielo. Hay gente muy buena. Pero fíjese, Dios lo llama a usted. La llama a usted a la salvación. Y usted respondió. Y el Señor la cambió. Entonces, por eso dice a los llamados. Voy a apurar. Luego dice a los santificados. En el original es más que santificado, es a los amados. Pero se pueden usar las dos palabras. A los santificados, aquellos que del mundo Él los llamó y los puso aparte
los puso aparte de entre todo el mundo, dentro de estos 7.000 millones que hay en el mundo. 7.000 millones. Harta gente. De estos 7.000 millones, el Señor lo miró a usted, la miró a usted, lo llamó, la llamó, y lo dijo yo, este es para mí. Él es para mí, ella es para mí. Lo tomó del mundo y lo puso aparte. Yo me dice, pero ¿por qué se fijó en mí? Pero me tomó y me puso aparte. Y como dice ahí en Oseas, ahora tú serás para mí. Y Él la tomó a usted, lo tomó a usted y dijo, ahora tú eres mío. Y uno dice, pero Señor, ¿qué viste en mí? Nada, solamente que necesitaba misericordia, solamente por eso. Y a los, dice, a los amados. Por eso dice Juan 4:19, 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mire, Él nos santificó, nos apartó, pero también a los amados. El amor. Uno dice, pero a veces uno pregunta, pero ¿cómo ellos se casaron? Es por el amor. ¿Cómo ella le tiene tanta paciencia a él? Podría mencionar algunos nombres aquí, ¿no? Pero voy a mencionarme a mí mismo, ¿no? Para no herir susceptibilidades. Amén. Hermana Claudia, el Señor la bendiga. Tiene ganado el cielo, hermana. Sí. Yo, como mi esposa me usó, pues, sobre todo ahora que estoy un poquito más viejito, o sea, ¿cómo me tiene paciencia? Y el amor. Y uno dice, pero ¿cómo Dios, qué vio en mí? Él me amó de pura gracia. Y Él nos amó de pura gracia, nada más. Y por eso Él dice a los amados, a los santificados. Y termina diciendo, y a los guardados. A los guardados en Jesucristo. Es decir, Dios cuida, Dios protege al creyente. Él nos protege. Hermano, mire, en el mundo que estamos, los peligros, los temores, las angustias, las aflicciones, tantas cosas. Pero mire, dice que nosotros estamos guardados en Jesucristo. Colosenses dice, ¿cierto? Que nosotros estamos en Cristo. Él nos tomó, nos amó y nos puso dentro de Cristo. Y estamos guardados en Jesucristo. ¿Y qué dice la palabra? En Juan 10:28. Mis ovejas oyen mi voz. Luego dice, están en mi mano y nadie la podrá, ¿qué? Arrebatar de mi mano. Entonces, hermano, estamos seguros en el Señor. Estamos seguros en Él. Y Romanos 8:39 dice que nadie nos podrá, ¿qué? Separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni potestades, ni ángeles, ni principados. Nada nos puede separar del amor de Dios. O sea, estamos completamente seguros y no tenemos que temer. Ni tenemos que tenerle temor a ese COVID-19. ¿Ah? No tenemos que temerle a ese COVID. Bromeamos ayer con mi esposa, con este famoso del Halloween. ¿Dulce o COVID? Dulce o COVID. Pero hermano, mire, nada nos puede separar del amor de Dios. Estamos seguros en Él. Y Judas dice que escribe, ¿cierto?, a los guardados en Jesucristo. Colosenses, como decía recién,
vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses, hay un canto me acuerdo de hermano Marco ahí, un canto antiguo, ¿cierto? Que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Del 1 al 4 parece que toda la canción, ¿verdad? Entonces, muy linda la canción, que nos habla que los creyentes estamos escondidos en Cristo. Entonces, hermano, ¿qué seguridad tenemos? Y por eso Judas le escribe a los hermanos, a los llamados, a los santificados y amados, y a los guardados en Cristo. Hermano, eso es lo que tenemos nosotros. Si usted es un hijo de Dios o una hija de Dios, eso ha pasado con usted. Dios lo llamó, Dios lo ama, la apartó para Él, y está escondida en Cristo, guardado en Cristo. Qué seguridad, hermano, qué bendita seguridad. Y termina diciendo el versículo 2: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Entonces Judas expresa los anhelos para los creyentes, y estos son misericordia, paz y amor. Pero no es que Dios nos dé más misericordia a nosotros, nos dé más paz a nosotros, nos dé más amor a nosotros, porque estas cosas ya las tenemos de Dios. Sino lo que quiere Judas decir es que las obras de misericordia de nosotros hacia otros se multipliquen. ¿Cierto? La bondad, la amabilidad, ¿cierto? Esa buena voluntad y esa compasión con el afligido, con el necesitado, se multipliquen. Que no haya tanto egoísmo en nosotros, sino que pensemos más en los demás. Eso se multiplique. La paz, que la armonía y la comunión y la buena voluntad entre nosotros también se multiplique. Entonces, si hay enemistades con alguien, bueno, ahí la paz tiene que haber. Usted tiene que hacer todo lo posible para estar en paz con todas las personas. Esto se multiplique. Y el amor, hermanos, si hay algo que nos va a mantener unidos, siempre será el amor, porque el amor, dice, cubre multitud de faltas, multitud de defectos, ¿cierto? Entonces esto también debe ocurrir dentro de la iglesia. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, dijo Jesús, en que os améis unos a otros. Entonces estas cosas deben ser multiplicadas en nosotros. Entonces, hermanos, necesitamos estas cosas: la misericordia, la paz y el amor. ¿Para qué? Para que con estas actitudes, en medio de esta apostasía final que estamos viviendo, nos podamos animar, hermanos. Animar. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Somos soldados del mismo ejército. Amén. Amén. Soldados del mismo ejército. ¿Quién es el capitán? Jesucristo. Y entonces estamos en una guerra. Y a veces el enemigo, ¿qué hace con algunos de nuestros compañeros soldados? Los hiere, ¿no es cierto? Y caen. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Los rematamos. ¿No es cierto? Los rematamos. No tenemos que rematarlo. Tenemos que levantarlo, tenemos que curar su herida y levantarlo para que siga caminando junto a nosotros. Y a veces, más que ayudarlo, lo rematamos. Y no debemos ser así. No debemos ser así. Entonces, hermano, tres cosas que debemos recordar, que debemos considerar para terminar. Considerémonos sirvientes de Jesús y sirvámosle. Amén. Amén. Segundo, estamos seguros porque Él nos llamó y nos amó y nos apartó para Él. O sea, afirmemos esa seguridad que tenemos. No dudemos. No dudemos. Y tercero, manifestemos compasión, armonía y tolerancia con los demás, con nuestros hermanos. Y por último, hermanos, tenemos una responsabilidad, y esa es velar por la sana doctrina, defenderla y denunciar a los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Amén.
Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por este tiempo con tu palabra. Pedimos que tú la vayas aplicando en nuestro corazón, que la podamos considerar, meditar, y que estas verdades, Señor, en realidad nos hagan meditar en nuestro corazón, de saber qué posición tan maravillosa tenemos hoy por estar en Cristo. Gracias por Jesús, por lo que Él hizo por nosotros, porque tú nos llamaste, nos amaste cuando decíamos nada de ti, solo tu juicio y tu castigo, pero tú nos amaste por misericordia, nos salvaste por gracia y porque nos llamaste a la salvación. Señor, ayúdanos a compartir estas verdades, a compartir el Evangelio con aquellos que no te conocen. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos.